Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Le habla su hermana en Cristo, Marbella Jiménez, líder de la iglesia Vida Nueva en Jesucristo. Primeramente, le doy las gracias a Dios por darme esta oportunidad de poder llevar este mensaje, y sabemos que va a ser de bendición para todos nosotros. Dándole las gracias a mi pastor César Gutiérrez por poder darme la oportunidad de compartir esta palabra que sé que va a ser de bendición para nuestras vidas. Escogí un mensaje porque el Señor ministró esta palabra a mi vida y le puse: si mi pueblo se humillara. Si leemos en segunda de Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así lo dice el Señor. Ahorita estamos viviendo situaciones muy difíciles, hermanos, cosas que jamás habíamos vivido en nuestras vidas. Hay una pandemia en el mundo, que cada día mueren personas, y lo preocupante para mí, lo preocupante, sé que es para cada uno que conocemos de Cristo, es que si esas personas se están yendo con Cristo verdaderamente, o si sus almas se están perdiendo. Sabemos que el único que va a hacer que eso se vaya es Dios. Dios va a hacer y va a meter, pero Dios necesita que su pueblo se humille, que su pueblo ore, y Él puede escuchar desde los cielos y sanar la tierra. Hermanos, tenemos que ponernos de acuerdo en oración, ponernos de acuerdo. Tenemos el tiempo suficiente para hacerlo. Tenemos el tiempo que no teníamos antes. Todas las cosas a los hijos de Dios nos ayudan a bien. Y tenemos que entender, tenemos tiempo para hacer las cosas que teníamos pendientes para Dios. A mí lo que más me impactó de esta historia fue cuando Natán va a David y le habla y le dice que Dios le ha dicho que su hijo le hará casa, mas no él se la hará. Y no era porque Dios estaba desechando en ningún momento a David, porque Dios nunca desecha a sus hijos, ni nunca los va a dejar de amar cuando caminamos en su palabra. Podemos cometer muchos errores, pero cuando nuestro arrepentimiento es genuino y Dios conoce eso, Dios viene y olvida, y volvemos a comenzar nuevamente en su palabra y a creer y a confiar en Él, y Dios vuelve a confiar en nosotros como sus hijos. Dios le dice eso a David porque mucha sangre había derramado David en sus batallas anteriores, y Dios quería que ese lugar, su tabernáculo, fuera completamente sano. Por eso le dice que su hijo Salomón le hará casa. Y Salomón obedeció a lo que su padre le dijo, a lo que Dios le dijo. Y que me impactó más de Salomón fue que cuando Salomón fue a construir la casa de Dios, Salomón hizo todo lo mejor para Dios. Todo el oro posible fue invertido en la casa de Dios. Piedras preciosas, todo lo más bonito. Pero Salomón primeramente se ocupó de la casa de Dios para después ocuparse de la de él. Y eso fue lo que a Dios le agradó. A Dios siempre le agrada que sus hijos primeramente nos pongamos siempre a Él delante, primeramente a Él. Y Él vendrá y traerá todo a nosotros por añadidura. A Dios le gusta eso. Hay tres cosas que a Dios le agrada: una humillación, una adoración a Él y un arrepentimiento genuino. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos humillamos delante de la presencia de Dios, Él manifestará su gloria en nosotros, hermanos. Eso hizo Salomón. Salomón primeramente construyó la casa de Dios y después se ocupó de su casa. ¿En qué cosas a veces nosotros estamos haciendo mal? A veces nos ocupamos primero por nuestras cosas
y después dejamos las cosas de Dios en segundo lugar. Eso no le agrada al Señor. Y eso no es de bendición para nosotros. Porque Dios quiere que primeramente le demos el primer lugar a Él y después vamos con lo que Dios nos ha regalado. Nuestra familia, nuestros hijos son regalos de Dios. Nuestra casa, nuestro carro, nuestro trabajo es regalo de Dios. Y si nosotros primeramente nos ocupamos de sus cosas y no nos ponemos pendientes de las cosas de nosotros, a veces dejamos de hacer cosas y dejamos de hacer el tiempo para Dios, para dedicarnos a las cosas de nosotros. Y no debería de ser así. Tenemos tiempo ahorita suficiente para dedicárselo al Señor. Cosas que teníamos pendiente a veces que no habíamos hecho, pongámonos a cuentas con el Señor. Busquemos de su presencia cuando Él nos diga, quiero estar contigo. Cuando no queramos estar, obliguemos nuestra carne. Cuando tengamos problemas, vayamos y humillémonos delante de Él. Salomón entendió eso. Hizo el holocausto para Dios, corderos, ovejas en sacrificio para Dios. Y agrado, cuando él tenía todo eso preparado para hacer en agradecimiento del Señor y de su casa que le estaba construyendo, Dios mandó fuego del cielo. No hubo necesidad de prenderle fuego. El pueblo quedó impactado. Y eso era, Dios le agradó lo que Salomón hizo, que primeramente se ocupó de las cosas de él y después vino y se ocupó de su casa. Así tenemos que ser nosotros, hermanos. Primeramente ocuparnos de las cosas de Dios y todo vendrá por añadidura. Cuando Dios le concede un deseo a Salomón, que ya Salomón era sabio antes de eso, Salomón, ¿qué le pide? Podía haberle pedido riquezas, mucho más de las que tenía, pero Salomón siempre lo único que pidió fue sabiduría para gobernar su pueblo de Israel. ¿Qué hizo Dios? Dios añadió sabiduría y añadió riquezas en abundancia, lo prosperó mucho más. Así es Dios con sus hijos. Cuando nosotros en muchas oportunidades le hemos pedido al Señor muchas cosas, Dios siempre nos manda mucho más de lo que le hemos pedido. Me ha pasado, creo que a ti también te ha pasado, hermano, porque así es Dios de bueno con sus hijos. Cuando nosotros cumplimos y hacemos cosas que verdaderamente le agradan al Señor, Dios hace cosas maravillosas con nosotros. Nosotros somos administradores de los bienes del Señor. Tenemos que entender eso. Que cuando Dios nos bendice a nosotros, bendice nuestras vidas, es para que nosotros compartamos esa bendición con otros. Dios no bendice a una sola persona. Dios te bendice a ti para que tú seas de bendición para otro, para otras personas. Hoy estamos pasando situaciones difíciles donde muchas personas no están trabajando, la mayoría, por lo menos mi esposo no está trabajando, yo no estoy trabajando, mi hijo no está trabajando, pero Dios suple todas las necesidades de su hijo. En 2 oportunidades me he puesto a orar y he puesto a orar por provisión. Y en situación de momentos de 1 hora, Dios ha contestado y viene la respuesta. Siempre ha venido la provisión. Gracias a Dios, porque Dios se encarga de eso. Cuando tú te ocupas de sus cosas, Dios se encarga de las tuyas, hermano. Así tenemos que hacer. Otra historia que también me impactó es la historia de Job. Cuando Dios permite que Satanás toque a Job y le quite todos sus bienes, todo Job era un hombre comprometido con Dios. Job nunca dejó de alabar a Dios, de humillarse delante de Dios. Y cuando todos le dieron la espalda, su esposa
blasfemaba en contra de Dios y quería que él blasfemara en contra de Dios. Él nunca lo hizo. Cuando sus amigos fueron y lo criticaron y le dieron la espalda, él se mantuvo firme en el Señor. Y a Dios le agradó eso. ¿Y qué hizo Dios? Le dio 2 veces más de lo que Job había tenido. Lo bendijo el doble. Así quiere bendecirnos nuestro Dios. Quiere bendecir nuestra vida, nuestra economía, nuestros hijos los quiere bendecir. Ocúpate de las cosas de Dios, que tu Dios, que nuestro Dios se ocupará de todo lo de nosotros, de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra casa, de todos tus sueños. Dios se va a ocupar de eso. Una historia pequeña que le quiero contar. Un padre le dice a su hijo: hijo, mira a ver si el trigo ya está listo para la cosecha. El hijo va corriendo y al llegar mira que hay un trigo, una pequeña porción de trigo que se ha inclinado hacia abajo y otra grande porción está bien bonito, su espiga está hacia arriba. Va corriendo y le dice al padre: padre, hay gran parte del trigo está ya para cosechar, está bonito y su espiga está hacia arriba, pero hay otro pequeño grupo de trigo que su espiga está inclinada hacia abajo. Ese no está listo, ese ya se dañó. Su padre le dice: al contrario, hijo, ese trigo que está inclinado es el que está bueno para la cosecha. El otro trigo está inmaduro. Así nos ve Dios a nosotros cuando estamos inmaduros delante de su presencia. Porque Dios, nadie más que conoce nuestro corazón. Dios, una humillación delante de, o sea, que vaya un impío, se humille delante de la presencia de Dios. Dios conoce su corazón, y si ese corazón no está humillado delante de Dios, arrepentimiento, eso no va a llegar al trono de Dios, como dice nuestro pastor César. Eso va a llegar al cielo raso de su casa. Por eso cuando nosotros busquemos a Dios, buscámoslos en verdad, en arrepentimiento, en humillación, y Él irá hasta nuestro corazón y verá desde los cielos, y Él traerá bendición siempre a nuestra vida. No nos preocupemos por lo que está pasando, oremos sin cesar para que Dios ya de una vez meta su mano y se lleve todo lo que está pasando en el mundo. Y ya muchas almas a lo mejor se estarán perdiendo, ya muchas vidas ya no sigan muriendo. Tenemos que orar mucho sin cesar, hermano. Y Él quiere que su pueblo, nosotros somos el pueblo escogido por Dios. Nosotros somos sus hijos. Tenemos que humillarnos, ponernos de acuerdo en todo momento para buscar la presencia de Dios y pedirle, Señor, que ya cese ya, que ya termine todo, Señor, que ya venga la calma al mundo, Padre. Y nosotros tenemos paz porque sabemos que Dios nos esconde en su tabernáculo, que Dios siempre a sus hijos los esconderá en el tabernáculo en los días del mal. No podemos sentir temor ni estar mirando noticias y sentirnos afligidos. Vendrán días de aflicción, como lo dice Pablo en su palabra, pero nosotros tenemos que estar confiados en el Señor. Nosotros tenemos que estar confiando en Él, que nunca ninguno de esos males tocará nuestra vida, porque nosotros somos resguardados por la sangre de Cristo, cubierto nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia, todo lo que nosotros le pidamos al Padre, Él oirá y nos lo dará. Así que, hermano, estaremos tranquilos. Busquemos más de Dios en estos momentos de crisis. Porque si ahorita estamos viviendo situaciones difíciles, es cuando verdaderamente Dios prueba nuestro corazón. Porque hay personas que cuando están en las buenas, están bien, están tranquilas. Pero si
es tocada tus cosas, así como lo fue tocado los bienes de Job. Te mantendrás tan firme como lo hizo Job en ese momento, hermano. Tenemos que ponernos a pensar. A lo mejor, no sé, pero nosotros sí nos mantenemos firmes. Nosotros en momentos de aflicción sabemos que Dios está con nosotros, que Él nunca va a abandonar a sus hijos. Tenemos que tener confianza en el Señor, que Él hará, que nos guardará y nos cubrirá con su sangre preciosa. Creeremos que así. La palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. La palabra de Dios nunca volverá vacía. Esa dará frutos. Tenemos que entender eso, hermano. Tenemos que buscar mucho más de Dios. Obligar nuestra carne para que Dios traiga bendición a nuestra vida. Dios está esperando que sus hijos vengan. Dios está esperando que nosotros vamos y los busquemos y nos anhelemos y buscamos su presencia. Solamente Él está pidiendo eso. Porque todo lo que hagamos nosotros, Él lo va a bendecir. Así como prosperó a Salomón, así como prosperó a Job, así como prosperó a Abraham, así como prosperó a todos esos hombres de Dios. Dios es el mismo de ayer y siempre. Ellos le creyeron. Creámosles, hermanos, hoy que así va a ser. Que Dios nos va a prosperar en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia Dios va a prosperar tu vida. Hasta en momentos de crisis Dios te va a prosperar. Dios no va a permitir que tú pases dificultades, que tú pases hambre, que tú pases enfermedad, porque Dios no lo va a permitir, porque tú eres su hijo amado. Entonces tenemos que entender eso, hermano. Entonces, hermano, espero que este mensaje haya sido de bendición para nuestras vidas, que las atesoremos en nuestro corazón, pero sobre todo comenzamos a caminar en esa palabra, en ese mensaje que viene de parte de Dios para nuestra vida. Ahora nos pongamos delante de Dios para darle gracias al Señor por este momento. Señor, te damos las gracias, Padre, porque sabemos que este mensaje ha sido de bendición para mí y para mis hermanos, Señor. Que toda la gloria y la honra sea para ti, Padre. Te doy gracias, mi Padre, porque eres bueno, Padre, porque tú suples las necesidades de tus hijos, Padre, porque tú nos escondes en el tabernáculo el día del mar, Señor, que tú te llevarás esta pandemia, pero eso va a ser el día que tú escogiste, Señor, donde tu pueblo se humille, donde el arrepentimiento venga, Señor, y tú conoces nuestro corazón, Padre. El tiempo tuyo es perfecto, Señor, y tu gloria será manifestada en el mundo, Señor. Yo lo creo, Padre, en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, que tú, Señor, estás con tus hijos, Señor, que tú nos guardas, Señor, que nuestros hijos están resguardados, nuestra familia, nuestros esposos. Tenemos que dormir confiados, tenemos que vivir en paz, Padre, porque tú estás con nosotros, Señor, porque tú nunca dejas a tus hijos, Padre. Te damos la honra y la gloria, mi Dios amado, porque eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú, Señor, es el que ministras nuestra vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.